Hola, somos Daniel Ruiz y Sergio Ariza y vamos a hacer el protocolo de la última clase de crucifixión en el arte, que tiene un título más largo, era la percepción de la cruz en la antigüedad tardía, los grafitis de la cruz en el siglo I, y la naturaleza de la crucifixión en el imaginario paleocristiano. Pero bueno, acá lo dejamos como grafitis y crucifixión, sobre todo por los dos temas en los que se dividía la clase, o como, digamos, una división que Daniel y yo vimos, es decir, primero hablamos sobre grafitis y los grafitis en general, y luego sí sobre la crucifixión y todo el evento que supone. Entonces empezamos hablando sobre los grafitis a partir de un grafiti de Banksy en Palestina y pensábamos qué supone un grafiti, qué lo diferenciaba de, del arte urbano y entre muchas opciones e ideas que se dieron, definimos el graffiti como una expresión eh, histórica, como un registro histórico, una marca histórica que está colmada de memoria y de potencia, una potencia política eh, que se inscribe desde los márgenes. Es decir, el graffiti permite eh, asumir la voz de, de los márgenes, ¿sí? De las mujeres, de los indígenas, de los pobres, de los negros, de bueno, lo que sea una comunidad marginal dentro de una comunidad en general. Eh, y ese carácter marginal lo definíamos topográficamente, es decir, que topográficamente hay un centro que establece un discurso central y que rige el orden del discurso y de lo que se trata en ese tipo de contradiscursos como el graffiti es tomar ese discurso y resignificarlo, cambiar su orden, llenarlo de una potencia política y bueno, liberar ese, esa potencia particular. Entonces empezamos a hablar de los grafitis en la antigüedad, de grafitis que iban contra el poder, o de grafitis que encontrábamos en distintas partes. Hablábamos de algunos de Pompeya en los que se veían gladiadores, otros, un otro muy particular que se veía en Bedfordshire, en, en Bretaña, en Gran Bretaña, o lo que en su momento era Britania, supongo, eh, en el que se ve una pareja de esposos y la mujer está golpeando y regañando a su esposo aparentemente. Pero lo interesante era que eso ocurría dentro de una iglesia. Nos preguntábamos también por la relación entre lo sagrado y lo profano, qué es lo que estaba ocurriendo ahí, cómo esa división entre sagrado y profano realmente era una división eh, que tenía un carácter más bien moderno y que encontrábamos a partir del siglo XX, pero que realmente nunca había sido tan tajante eh, y que muy por el contrario, para pensar lo profano hay que pensar también lo sagrado y para pensar lo sagrado hay que pensar lo profano y no podemos verlos de manera separada. Eh, y luego veíamos este, esta inscripción en piedra de el año entre 85 y 95 después de Cristo, en que el cristianismo aún no es tan famoso y se hablaba sobre, bueno, lo que reza la leyenda en griego, que dice Alexámenos venera a su dios. Entonces, probablemente es alguien que se está burlando de un tal Alexámenos, que es cristiano, y que venera a lo que se ve ahí, que es más o menos un monstruo crucificado como Cristo, pero con una cabeza de caballo o más bien una cabeza de burro. Eh, entonces vemos lo que está ocurriendo ahí, vemos cuál es el carácter del cristianismo en ese momento y nos preguntábamos por la razón de la cabeza de burro y por supuesto que era un chiste, es decir, asumía una cabeza que no era de un animal eh, tan noble como se suele ver, digamos, o tan importante como un águila o como un león o como lo que fuere, sino un burro. Eh, y eso nos lleva a pensar en Cristo como un tipo de héroe cultural, que no era el héroe que se ve en otras narraciones, el héroe que vence, el héroe eh, sumamente poderoso y querido por todos, sino más bien un héroe
mucho más pobre, un héroe marginal, precisamente, con otro tipo de potencia política que, que asume como animal suyo el burro y que entra a Jerusalén en burro y cuya madre también va en burro hasta Belén. Y bueno, es otra la narrativa de ahí de Cristo. Y a partir de eso empezamos a hablar de la crucifixión también y de la flagelación. Y es que la crucifixión y la flagelación nos son, eh, digamos, paradigmáticas a la luz de esto de un héroe eh, un poco más humilde, por así decirlo. Mm, se supone que, se supone no, la crucifixión era un proceso tortuoso, largo, que implicaba la flagelación antes, el cargar la cruz hasta las afueras de la ciudad y luego ser crucificado. Y en muchas ocasiones el condenado era torturado de nuevo con un asiento que se llama sedile, que alargaba el sufrimiento aún más antes de la muerte, ¿no? Con Cristo, en cambio, a él se le rompen las piernas para que muera más pronto. Y esto habla de dos cosas, por un lado, y es que eh, Cristo, a pesar de que era una especie de héroe humilde, igual tenía cierta, digamos, mm, cierto poder, por así decirlo, en Judea, ¿verdad? O sea, todo esto que sucede, Poncio Pilatos lo decide justamente o sea, para evitar cierto alzamiento en Judea y tiene que ver también con lo que hace al final José de Arimatea. Arimatea con pedirle el cuerpo antes de que termine arrastrándolo por la ciudad o afuera de la ciudad. eh, y tiene que ver con que hay dos cosas por un lado. Primero, como que se lo trata de cierto modo como con cierto desprecio, no como si fuera un gran enemigo, por así decirlo, para el imperio, pero por otro lado, usted tiene cierta cautela respecto del poder político que pueda tener, respecto de la presencia política que pueda tener en este espacio. Y eso tiene que ver con que Cristo hasta cierto punto fue un héroe cultural y luego se convierte de algún modo también en un héroe moral, por así decirlo. Eh, se habla mucho de lo que dice Anselmo, de que Cristo muere en la cruz por amor a la humanidad. Esto no era común en el cristianismo temprano. De lo que se creía es que era como héroe de pues, no sé si de manera generalizada, pero al menos lo que me se exponía más bien es era Cristo como un héroe de un espacio localizado, un pueblo localizado, ¿verdad? Y luego ya se vuelve un héroe moral. Entonces, esta grandeza de Cristo, digamos, moral, no surge sino hasta los años. Y por eso mismo, ciertas representaciones de Cristo eh, que, que hubieron de hacerse después, eh, no lo muestran con la desnudez que se supone estuvo, eh, o sea, tenía en el Via Crucis, ¿cierto? Se cuenta esto de la Virgen María de quitarse el velo y ponérselo en sus genitales. Y bueno, ya vemos como en el siglo XV en adelante, como Cristo se lo pinta siempre vestido, nunca desnudo, ¿verdad? Y eso se debe también a esta heroización moral de Cristo. Y Mm, también, bueno, y también veíamos como el tema de la flagelación, que ahora para nosotros es tan común, durante mucho tiempo no lo fue y vemos que las primeras pinturas que refieren la flagelación no aparecen sino hasta el siglo XII, pero antes de eso no era algo que estuviese en las artes y que también a partir de estos siglos, o sea, más adelante, es propio de una parte de la pintura europea pintar un Cristo bello. sí, Sí, sobre todo la de el Renacimiento italiano, los italianos, a diferencia de tanto los flamencos, los alemanes. y digamos, o sea, la dignidad de Cristo también se la ve, digamos, mucho más eh, acentuada, por ejemplo, en
en esta pintura, por ejemplo, Cristo está con los dos ladrones y los dos ladrones están en una madera que no está hecha, que no está pulida, eh, que no es, digamos, prolija, por así que decirlo, no es una cruz. que no es una cruz, efectivamente. Um, por lo que esto, o sea, de nuevo hay que insistir en que Cristo opera con cierta ambivalencia, por un lado como un héroe cultural que es más o menos más humilde, que opera más por lo bajo, y eh, luego posteriormente en una especie de altura distinta de la que tuvo en un principio. Y bueno, lo que decíamos también de los, del motivo del Cristo bello es que es un Cristo que pertenece al Logos. Es decir, un Cristo que, que soporta toda forma de, de dolor corporal y que es distinto al dolor corporal de otros porque lo que encarna eh, Cristo es, como hemos visto, el verbo, ¿cierto? El verbo divino, es decir, el logos. Por eso también acá antes vemos, pues hablaba de una lectura o haciendo una composición antisemita por parte de Antonella Damascena, o es lo que uno podría leer en el cuadro, puesto que ambos ladrones sí están pasando por un sufrimiento eh, muy grave, mientras Cristo, que es inocente, eh, y que efectivamente es judío, pero que para ese momento pues eso se omitía o se pasaba por alto de alguna manera en ese tipo de pinturas, pues no sufre, puesto que es el logos. Y bueno, finalmente la sesión terminaba hablando sobre la actualización de Cristo y lo que suponen este tipo de pinturas de Cristo, porque lo que vemos son pinturas del siglo XV o del siglo XVI o del siglo XVII. Veíamos una muy particular en Alemania, que ya para ese momento ha asumido motivos flamencos. No es esta que estamos viendo, sino otra que estaba en la sesión, en la que se actualizan los motivos de Cristo. Entonces, los guardias tienen una vestimenta del momento, el territorio pues ciertamente no es el territorio de, de Palestina, eh, pues de Judea, sino que está actualizado, porque la idea es generar una empatía emocional. Entonces, hablábamos de la posibilidad de una actualización de las imágenes de Cristo que mantenga viva esa empatía emocional. Eh, y ya y con eso terminamos la sesión, creo. Y ya, eso. Muchas gracias. Gracias.